y llegamos al hermoso pueblito de Guanajuato. Al principio nos recibió con una fuerte lluvia. Y nosotros no nos dimos cuenta que en la ruta se nos voló una de las ventanas. Otra vez. Por suerte teníamos este plástico gigante, rápido lo pusimos encima, medio amarramos por ahí, nosotros nos hicimos sopa. Pero bueno, por lo menos logramos tapar el hueco. Y ahora ya estamos comidos y miren nomás esta vista que tenemos aquí. Y después de un día muy cansado de manejar y después de la pelea con la lluvia, ya escampó y ahora sí podemos disfrutar de la hermosa vista del pueblito de Guanajuato. A lo lejos se puede escuchar tambores, gente cantando y bailando. Ya, me gustan las vibras. Wow, el cambio de clima es increíble. Solo fueron 4 horas en el carro, pero de una se puso lluvioso y medio frío. Vamos al camper. Vamos, mi amor. Sí, entonces esta ventana fue la que se rompió, se mojó todito. Pero ya lo resolveremos mañana. Así que bueno, hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Hola, buenos días, amigos. Hoy nos despertamos con una bonita vista del mágico pueblito de Guanajuato. Vamos a pegarnos un rico desayuno de frutas, disfrutando de la vista, y en un rato ya saldremos a explorar, que hay muchas cosas por conocer aquí. Desde ahorita ya nos está encantando por la vista panorámica que teníamos. Sí, es un buen lugar para aparcar. Aunque tenemos que mencionar que olvidamos de poner la escalera Sí, me olvidé en el camper para la noche y en la mañana nos despertamos sin escalera. Entonces, Alguien se robó nuestra escalera. toca conseguir otra. Ahora me siento un poquito como en Italia, porque en Italia siempre hay muchísimos callejones así y la gente conduce por ellos, como mayormente en motos, pero también hay algunos con unos carritos tan pequeños que piensas nunca va a caber aquí y caben. Así que no hay mejor lugar para pegarse una buena mucheteada. Te voy a dar el beso del columpio, amor, cuando la babita queda colgando así. Dale. Nos encontramos en el famosísimo Callejón del Beso y este callejón esconde una leyenda muy bonita, una leyenda tipo Romeo y Julieta de Guanajuato. Sí, como pueden ver, en esas dos casas antes vivían dos personas muy enamoradas. Fue una rica española, doña Ana, y un pobre minero, Carlos. Su padre, el padre de la hija, quería, claro, que la hija se casara con algún rico español, entonces les dijo que no da permiso a esta relación y si les va besándose, les va a matar. Pero su hija no le daba caso, como fue la única hija y pensaba que nunca va a hacerlo. Algún día el padre entró y les vio besándose por este mismo balcón y la apuñaló. La apuñaló. La apuñaló a su única hija. Y Carlos, viéndola morir, le dio el último beso en su mano. Y después de tristeza de no poder estar con su amada, se suicidió botándose al suelo en la mina en la cual trabajaba. Y ahora muchísimos turistas vienen a Guanajuato y la leyenda ahora dice que si se besas en este callejón, tu amor va a ser verdadero y hasta morir. Leyenda medio triste, pero muy romántica también. Guanajuato se caracteriza por tener una de las arquitecturas coloniales mejor preservadas en todo México. Y se ve que quieren mantener a la ciudad bonita para que lleguen los turistas. Está muy limpiecita. También mucha policía, se ve que quieren mantener la seguridad aquí en el centro. Lo único que los que venden tours y eso te atacan y quieren que te vayas comprando un tour o no te vas. Te en la garganta así, pero dale. Nos encanta aquí, las calles son súper coloridas, hay muchos callejoncitos así medio escondidos y muchísimas iglesias y cosas así impresionantes que todavía no estamos seguros qué es esto, pero ahora mismo vamos a averiguar. Entonces vamos.
Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. En la fachada podemos disfrutar de un estilo neoclásico barroco. Lo sé solo porque acá atrás hay un letrero y lo acabé de leer. Y bueno, vamos a conocer. Algo muy hermoso de esta iglesia es que hay muchos detalles que están hechos de oro en las paredes, capillas y en las cúpulas. Todos estos detalles que ven aquí está con una recubierta de oro. Qué plaza para tan bonita. Aquí todos los árboles te cubren y te hacen sombrita. Y de este lado está lleno de restaurantes. Aquí estamos en la iglesia de la Compañía. Está bien preciosa, llena de muchos detalles en toda la fachada. Y ahora nos vamos a dirigir allá. Esta es la Universidad de Guanajuato y lleva aquí desde el siglo XVIII. Wow, en una universidad así, sí me gustaría estudiar. estudiar. Vamos a hacernos una foto en estas gradas, amor. ¿Qué dices? Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, 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 ta, ta, tan. Y esta es la vista desde las escaleras de la universidad. Allá está el mirador de Pípila. Más al rato vamos a llegar allá. Y ahora nos vamos a dirigir por esta calle rectito hacia atrás, hacia el centro. Ahora ya sabemos, se llama Teatro Juárez. Cada calle es más bonita que la anterior. Es que me encanta, en serio, aquí es wow, mi cabeza en la pared, en serio, me encanta. Cada calle es llena de colores, de sitios súper hermosos y los precios no son tan malos, entonces wow, me encanta este sitio. La ciudad está llena de esculturas y no solo esculturas clásicas como esta que es de Miguel de Cervantes, sino también de arte abstracto. Ahora vamos a ver el paseo de artesanías. Vamos a probar, ojalá no nos queme la boca. Rezan por mí. Gracias, bro. Si comes picante no te va a picar, si no comes picante te va a picar poquito. Es riquísimo, pero definitivamente súper picante para mí. Wow, está súper rico. Perdón. Muy buena. ¿Qué tiene, perdón? Arándano con almendra y nuez. Ágata, ¿qué haces ahí? Ya bájate. Mueve. Ah, no, aquí ha estado. Igualita, ve, con el mismo sombrero. Y ahora estamos bajando a las profundidades de Guanajuato a ver el lado oculto. Creo que solo es una calle. Son los túneles que cruzamos nosotros. O pensaba que era turístico alguna vaina. Para andar en estas calles por Guanajuato hay que estar en forma, ¿eh? Aparte con ese solazo que está pegando, ya estoy fitness. ¿Y ahora para dónde? Allá. Vamos. Ajá. Ok, muy amable, gracias. Y sí, nos estamos yendo al Museo de las Momias. Ya mismito llegamos. Solo 100.000 escaleras más. Y después la que nos toca para subir al carro. Llegamos ya. Y después nos va a tocar regresar por toditas estas gradas, dar la vuelta y subir a esa lomita de allá vuelta. Buen Así entrenamiento. Vamos a aprender. ¿Alista el cerebro? Siempre listo. Señores, esta es la famosa conservación natural. Existe otra, la artificial egipcia, cuando son preparados. Chequen y vean esto, que no hay olor, no huele mal porque nunca se descompusieron. Hoy, como hace 50 años, muere una persona, no la reclaman, la sacan. Está conservada, la ponen, si no la queman. Están sacando las momias. Yo creía pero que estas momias tenían muchísimos años, pero no, son como de máximo 2 siglos atrás. Y por eso todavía tienen zapatos y ropa un poco moderna, se podría decir. Algunas de las momias conservan el acta de defunción en sus brazos y muchas, como esta, tienen la ropa casi completamente intacta. Las momias antes no estaban detrás de vitrinas, pero ahora las pusieron así porque mucha gente las destruyó hace mucho tiempo. Les sacaban pedazos de piel
como a este de aquí. El huequito que tiene aquí en la pierna fue que alguien le cortó con un cuchillo. Este era el museo original de todas las momias, solo las tenían en un pasillo, todas paradas a la luz, sin protección. Y ahora imagínense que entran aquí dentro, en este pasillo. Esta es la momia más pequeña y es un feto de 6 meses que murió dentro de su madre. Wow, qué loco. La verdad me da un poco de, no sé, sentimientos raros de este museo. Llegamos del mercado y hasta el mercado tiene su entradota así bien brutal. Wow. Oye amor, ¿tú qué piensas del Museo de las Momias? Vale. Para ser sincera, expectaba algo muy diferente. Primero, porque es la verdad nuestra falta de research antes, deberíamos poner un poco de eso. Pero yo pensaba que van a ser momias antiguas de los pueblos indígenas que estaban por aquí alrededor. Pero la verdad fueron momias como de hace 200 años que se conservaron por las condiciones así geográficas y todo eso. Casi que por un accidente, pero... Sí, por un accidente un poco. Que es muy interesante, pero ok, entonces si hicieron esto podrían meter un poco más de historia de Guanajuato en el museo, pero la verdad no nos enterramos nada sobre eso, solo todo sobre quién fue esta y esta persona, mira qué bien se conservaron las uñas, entonces no estoy segura la verdad si lo recomendaría. Y ahora sí, hora de buscar la mejor hueca. Ya hay variedad para escoger. Vamos a ver cuál es la que más nos llama la atención. Del que salimos no era el verdadero mercado de comidas, no, ahorita sí llegamos y ya se siente la vibra ya. Ahí están ya llamando las vecinas y toca escoger cuál es el que más nos llama. Ya nos sentamos, escogimos ya la vez que nos va a dar de comer este día y nos pedimos 2 buenas enchiladas mineras, a probar qué tal. Y bueno, ahora sí, hora de las famosísimas enchiladas mineras. Provechito. Se llaman enchiladas mineras porque Guanajuato es muy conocido por sus minas. La ciudad se inundaba todo el tiempo, pero seguían reconstruyéndolo cada vez como por encima de las viejas calles, porque las minas de oro y de plata fueron tan ricas por aquí. Por un rato, Guanajuato fue la capital de México. Un dato curioso para ti. Ahora a ver. Y las enchiladas están bien buenas, eso es lo más importante. Felicidad. Después de esa rica comidita, hora de continuar. La pasamos muy rico aquí en Guanajuato, está bien precioso. Guanajuato, recomendado para todos. Y ahora sí, hora de seguir y nos vamos al siguiente pueblito de San Miguel de Allende, eso. Wow, Ismael y nombres. Cuando te quiero ver en Polonia, eso va a ser un martirio para ti. Drobdziuszka. Pero antes de irnos toca el martirio. La buena subida. Siquiera una media horita. Ayúdame, ya no jalo. Ay, llegamos. Una bonita experiencia más. Y hora de irnos. Qué guapa se ve la jacuna ahí con la palmera detrás, ¿no? Gracias, Guanajuato. Nos vemos al rato. Gracias. Ahora les vamos a mostrar la calle por la que subimos hasta acá, así que deseennos suerte. Y ahora vamos a bajar por allá. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya está un poquito tarde, son las 6 de la tarde y recién vamos a salir a explorar San Miguel de Allende porque andábamos trabajando en el camper, arreglando la ventana que se nos había volado. Estoy limpiando un poco porque mañana nos vamos a ver con mi amiga y su amigo de Argentina y van a viajar con nosotros atrás en el carro, entonces tocaba también arreglar todo el caos que tuvimos puesto por ahí. Bueno, ahora aprovechar un poquito las horas de sol que nos queda. Ya dejamos acá la jacuna y ayer descansamos en este parquecito. Está bien bonito, aquí es un barrio un poquito añiñado, como
de fresitas, sí, de bastantes gringos, pero la gente es súper amable. Todos se acercan a preguntar, ¿y de dónde son? ¿Y de dónde vienen? ¿Cuántos días van a estar aquí? Quédense aquí, chicos, aquí es muy seguro. Re buena onda la gente. Con esto tengo que lidiar todos los días, señores. Ni siquiera hemos llegado al centro y Ágata ya se puso a hacer como 20 fotos. Bueno, sí están bonitos los edificios, pero tampoco para... Si ven, otra foto. Es bonito, que no sabes nada de artismo, de la composición de foto. Mira eso. Sí, es una casa. Es una casa hermosa. Es una casa de un ricachón. No me gusta. Me gusta, pero no me gusta. Soy muy celoso. Está muy chévere esta casa, no me gusta. Vámonos. Y estamos llegando finalmente al centro y desde ahorita nos está encantando. Lo único que nos hace sentir muy pobres es este lugar. Todos los lugares son demasiado añiñados. La gente que anda aquí anda vestido muy elegante. Y nosotros todo zarapastrosos. Miren nomás, Ágata no se bañó en 3 días. Se ve que aquí hay mucho dinero porque lo cuidan muy bien. Como por ejemplo, tú eres mi única bichota. Como pueden ver, ya se está poniendo el sol. Nos queda solo como 1 horita de luz. Todavía no me dejo de sorprender de la ubicación de Ágata. Incluso con Google Maps se pierde. Otra vez nos trajo caminando como 10 minutos. Ok, primero, sabes que la locación de Google en mi celu está absolutamente loca. Y segundo, este man es peor que yo. Nunca pensé yo que soy voy malo, a conocer pero a alguien que va a ser peor que yo en ubicarme. Pero él lo logró. No mientas, amor, tú eres peor. Por favor. Te perdiste ya 3 veces yendo al mismo lugar hoy día. Pierdes en nuestro campo. Y llegamos al templo de la Purísima Concepción, pero vamos a la otra iglesia que es más bonita. Creo que aquí es tradición venir vestido de blanco. Absolutamente todos están de blanco. Ahora me siento no solo pobre, pero también mal vestida. Eso siempre. Aquí la mayoría de edificios tienen adentro una placita con muchos locales como restaurantes, cafeterías, librerías. San Miguel de Allende es conocido también como el corazón de México y por muchas razones. ¡Wow! Eso sí que está brutal. Las fotos. Esta plaza está rellena de mariachis esperando a que alguien les contrate para una cancioncita. Muchísima gente pasando el rato y al final un precioso atardecer. Wow, qué lindo. Y aquí al frente hay una placita muy preciosa. Está llena de gente que está disfrutando de la vista. Nos encanta mucho aquí, está re bonito. Ahora Ismael se va a quedar para volar el dron y yo me voy a dar vuelta alrededor de la plaza, que es absolutamente hermosísima y llena de músicos. Uno de los locales nos dijo que esta ciudad es conocida como París de México. Y empezamos a entender por qué hay mucha moda aquí, muchos extranjeros y muchísima arte. La arquitectura es definitivamente colonial. Todos los edificios son súper bonitos. Se puede ver que están renovados, que le están dando su amor. Estoy re impresionada por San Miguel de Allende. Y se merece el nombre de París de México y el corazón de México y todo de México que quiere, porque cada calle es más bonita que otra. Pensaba que después de Guanajuato ya no me va a sorprender nada, pero
sí que es hermosísimo por aquí. Esta iglesia se ve absolutamente increíble de cada ángulo. Qué preciosa iglesia. Sí, que está re bonito aquí. Ahora estamos caminando hacia la otra parte. ¿Sí estamos yendo bien ahora, amor? ¿Ah? ¿Sí estamos yendo bien? Mi Google Maps está haciendo cosas raras, pero no, la verdad, por ahí hay otra iglesia, pero podemos ver esta plaza porque se ve algo. Ok. Podemos ver todo. Lo único que no podemos es comer en ningún restaurante. Nunca. Otra plaza hermosa con otra iglesia linda. Aquí también está repleto de iglesias como Guanajuato, ¿no? Estamos en la plaza cívica y miren nomás ese tremendo monumento que tienen ahí. Un chico que conocimos hoy nos conversaba que aquí en San Miguel se dio el primer grito de independencia en México. Qué loco. Estamos regresando del centro. Quisimos tomarnos una cervecita, pero la verdad es que este sitio es muy anillado. Queríamos entrar a un restaurante, averiguar, pero todos entraban con traje y el que estaba ahí en la puerta estaba como que revisando y... Me siento muy de otro estilo, muy hippie aquí. Entonces vamos a regresar. Y mientras Isma edita, yo voy a cocinarnos algo rico. Pero la ciudad es súper bonita. Recomendadísimo venir a visitar. Pero vengan con plata. Este es el parquecito que tenemos al lado de nuestra casa. Está re bonito. Aquí todos los parques mismos están súper preciosos. Nos sentimos súper seguros. Hoy nos toca dormir en la calle. Ayer ya dormimos aquí y una noche muy rica, muy tranquilo. No había carros pasando, no había bullas. Porque por lo general cuando dormimos en la calle siempre algo está pasando alrededor. Un carro llega con corridos. Pues aquí no es el caso, así que hoy vamos a tener también una noche rica. Bueno, ya llegamos a la casita y abrimos el camper. Hora de ponernos a editar, que hay mucho que editar. Agatha está muerta ahí, ya no jala. Y eso ha sido todo por el capítulo de hoy, amigos. Esperamos les haya gustado. Ya saben que si les gustaría pueden suscribirse al canal, nos ayudarían mucho. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Les mandamos un fuerte abrazo. Agatha, di algo. Chao.